Hola amigos, amigas, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides al Portal del Villegas para este programa de día martes, que voy a iniciar concentrándome o tratando de concentrarme en un ángulo, o tratando que sea un ángulo un poquito distinto para examinar este asunto de la pandemia, del cual todo el mundo, yo incluido, hemos hablado infinidad de veces, hemos tocado esto, lo hemos visto por aquí, por allá, cifras de contagiados, etcétera. Pero tal vez valga la pena comenzar a hacer énfasis en otro aspecto de este asunto que tal vez está un poquitito en un segundo plano o que se asume solo casi inconscientemente o indirectamente, y es que este tema, el COVID, el modo de enfrentarlo en todas partes del mundo, no solo en Chile, requiere una mirada, yo creo, diferente a la que implícitamente está presente. Digo esto a propósito de una noticia que vi en el sentido de que el ministro de Salud estaba dijo, un poquito alarmado, levemente alarmado fue su expresión. No sé cómo uno puede estar levemente alarmado. La alarma siempre es por definición un estado que no es leve. Uno puede estar levemente resfriado, levemente lateado, pero levemente alarmado, no sé, pero no importa. El hecho es que estaría levemente alarmado de un aumento en los contagios en Las Condes, Talagante y La Reina, que se han abierto. Y por supuesto, como era obvio, aumentan las interacciones personales, aumentan los contagios. Ok, un caso extremo, donde no hubo una leve alarma, sino que hubo una decisión, yo creo, exagerada, se ha dado en una localidad del sur de Chile, donde conozco gente que me han contado. Me refiero a Frutillar. Frutillar es una localidad bastante pequeña, creo que tiene 18.000 habitantes, y en todo este periodo se ha muerto una persona de esto, o podemos suponer que se ha muerto de esto porque el muerto era un señor, entiendo, de muy viejito, y pudo haberse muerto de alguna otra cosa, empujado, claro, por el coronavirus, como todos los años gente mayor que tiene problemas son empujados a la muerte por un resfrío, que se convierte en pulmonía, que se convierte en bronconeumonía y así sucesivamente. Una persona había muerto. De súbito se descubrió que habían como algo así como 70 contagiados y se decidió entonces imponer cuarentena en toda esa zona. Y otras más, pero voy a centrarme en Frutillar porque conozco más antecedentes. Resulta que Frutillar, como seguramente otras localidades de Chile, de hecho como todo el país, estaba empezando a recuperar un poquito de confianza en el sentido de que aquellos que estaban sin ingresos, que estaban con su empresa cerrada, con sus trabajos detenidos, paralizados, iban a poder regresar, y de hecho eso es lo que estaba ocurriendo en esa localidad. Estaba empezando la gente con mucho optimismo y buen ánimo a volver. Estaban comenzando a abrir los negocios, estaban comenzando a funcionar las empresas, estaban comenzando a encontrar trabajo los profesionales, los empleados. Y de golpe viene esto y los dejan otra vez en el suelo. ¿Por qué? Porque se murió una persona en 18.000. A mí me parece exagerado. Se dirá, es que se quiere evitar que hayan más muertos, que hayan más contagiados, pero ese es precisamente el concepto que yo quiero examinar. ¿No les parece que en esta mirada en que implícitamente resulta intolerable la idea de que vaya a morir un número de personas o se vaya a enfermar un número de personas y por lo tanto, ese por lo tanto es lo increíble, por lo tanto hay que parar todo? No hemos vivido toda la vida en Chile y en toda la historia de la humanidad bajo el efecto de multitud de enfermedades que producen todos los años multitud de enfermos y de muertos. No tenemos todos los años gripes, resfríos y toda clase de cosas por el estilo. Y muere gente. ¿Se supone acaso que la normalidad consiste en que no se muera nadie o que no se enferme nadie de tal o cual gripe o virus que ande en ese momento dando vuelta? ¿Se supone entonces que mientras haya un muerto o 10 o 100 hay que pararlo todo?
¿No les parece que hay ahí un elemento de alaraca? Veamos las cifras. Yo los invito a ver las cifras. Fuera de esto de frutillar, un muerto en 18.000 y se para toda la ciudad. Hasta el momento en el planeta han muerto 1 millón de personas. ¿Cuál es la población del planeta? 7.000 millones de personas. Ha muerto una persona cada 7.000. ¿Debemos parar el planeta por eso? ¿Se paró el planeta cuando en el año 18 murieron 100 millones de personas? ¿Vamos a estar en mejores condiciones si paramos las cosas y entonces, amén de teóricamente hacer más lenta la propagación de un virus que se va a propagar igual? Hoy día mismo, lunes, mientras grabo, la Organización Mundial de la Salud dijo que probablemente se va a contagiar como mínimo el 10% de la población del mundo. Eso es lo que va a ocurrir. Tenemos que parar las actividades para que en vez de que se produzca en una semana el contagio que se va a producir, igual se produzca en un mes, se demore más. Pero mientras tanto paramos la economía y la gente se queda sin trabajo, las empresas quiebran, cierran, y eso puede conducir, y de hecho allá vamos, si no terminamos con esto, a una crisis económica que va a significar muchos más daños que la enfermedad. O sea, este va a ser el caso del remedio peor que la enfermedad. Yo creo que llegó el momento que miremos esto de una manera distinta, no en blanco y negro, en el sentido que tenemos que ganarle la guerra al virus, como dicen algunos. Aquí no hay ninguna guerra. Aquí no hay una guerra que termina un día. Las guerras terminan un día, alguien gana y alguien pierde. Aquí no va a haber un día en que le ganamos al virus y volvemos a una normalidad radiante. No le ganamos a este virus, no le hemos ganado a ningún virus nunca. Convivimos con ello, administramos la condición de fragilidad de la naturaleza humana ante las muchas acechanzas del mundo que nos rodea. Las administramos. Tratamos de disminuir las cosas. Administrar significa en este caso tomar, por ejemplo, para ver lo que está ocurriendo ahora, tomar las precauciones de esto que llaman la distancia social, el lavado de manos. Si uno está definitivamente enfermo, ahí sí no salir, no contactarse con el que está enfermo sin tomar aún más precauciones. De acuerdo, lo que se hace normalmente con toda enfermedad. Pero parar, detenerlo todo. Ha habido alguna diferencia, y yo los invito a ver otra vez las cifras, entre los países que decretaron rápidas encerronas de la gente y los que no. Porque hay países que no hicieron nunca un cierre, un lockdown, una cuarentena. ¿Están en peor condición? No. Vean las cifras. Están la internet, en Google. Está repleto de estadísticas. Ustedes, si tienen paciencia, investiguen. Hay cuadros comparativos país por país. Las diferencias principales son de velocidad, no de resultado. Unos parten más rápido, unos más lento. Al final las tasas de mortalidad son las mismas. ¿Cuál es la tasa de mortalidad del COVID? Por lo que se sabe hasta ahora, porque no es llegar y medir. Esto no es como la muerte de un atropellado que claramente lo murió porque le pasó un micro por encima. Aquí una persona muere contagiada con el virus y puede estar muriendo por las complicaciones del virus mismo o por otro mal que tenía de antemano y que fue agravado. Pero en fin, no es llegar y contar, pero se han hecho distintos cómputos y, en primer lugar, no se contagia a todo el mundo. De la mayoría de los que se contagian, el 80% tiene signos leves o menores, como una gripe común y corriente, o menos que una gripe común y corriente. Luego hay un 15% que está en peores condiciones, hacen camas, se sienten como las pelotas, y hay un 5% que llega a situaciones más extremas y hay que llevarlo a un hospital, ponerle oxígeno, etc. Y de ese 5% hay un porcentaje, no sé la cantidad exacta, un porcentaje menor de gente que se muere. Sumando, restando, veamos simplemente la cifra principal, que es la cantidad total de muertos contra la cantidad total del mundo, de habitantes del mundo. Tenemos por un lado 7.000 o 7.500 millones, pongámosle 7.000 millones de habitantes, y tenemos 1 millón de muertos. Una muerte por 7.000. 1 en 100 es el 1%. 1 en 1.000 es el 0,1%. Bueno, calculen cuánto es entonces en 7.000.
1 en 7.000. ¿Cuánto es? Menos del 0,1%, ¿verdad? Es el 0,07%. Pero aunque fuera el 1%, aunque fuera el 2%, tenemos que administrar esa situación. Los países tienen que funcionar para que funcionen los hospitales, en primer lugar, el sistema de salud precisamente, que depende de todas las actividades económicas. Depende que los médicos, las enfermeras van a trabajar porque van a recibir un sueldo, porque están tranquilos que sus familiares mientras tanto van a poder ir al supermercado o van a poder ordenar los alimentos, porque ese hospital tiene energía eléctrica, tiene agua, porque hay un laboratorio o una fábrica que produce los balones con oxígeno y con otros materiales, las gasas, los parchicuritas, las vendas, los remedios, los antibióticos. Todo, la mera existencia de un hospital supone toda la economía funcionando. Entonces, yo pongo aquí el caso Frutillar porque me parece bastante, para usar una palabra de moda, emblemático, en el sentido de que esta epidemia ha ido, a pesar de que es más contagiosa que la gripe común y corriente, estuve investigando eso, es más contagiosa y es más letal, pero no mucho más letal. Porque cuando dicen esto es 5 veces más letal, es 10 veces más letal, sí, pero preguntan ustedes cuál es la base respecto a la cual es 10 veces o 5 veces más letal. Estamos hablando de 0,%. Se ha convertido esto en un fenómeno mediático, incluso político, en un instrumento de combate político, para usarlo, para desprestigiar gobierno, para desprestigiar ministros, lo están usando en todas partes. En Chile, para qué les cuento, ustedes lo saben. Se ha convertido en un fenómeno de los medios de comunicación. Se ha convertido en una cosa que va mucho más allá del tema puramente sanitario de salud. Y todo esto para un 0,algo% de mortandad. Yo creo que esto hay que administrarlo. Administrar significa que se toman las medidas razonables y de sentido común que impone ni siquiera la ciencia, sino que el sentido común. Uno no necesita llamar a una junta médica si está con un fuerte resfrío para quedarse en cama, para tomar alto líquido. Son cosas ya sabidas. Uno no necesita ya que le sigan repitiendo que hay que ponerse mascarilla si va a un lugar donde se junta gente. Uno no necesita que le vuelvan a decir premios Nobel de medicina que se lave las manos lo más rápido, lo más frecuentemente posible. Uno no necesita eso ya. Y por lo demás son las cosas que se pueden hacer mientras no aparezca un remedio, mientras no aparezca una vacuna. Pero lo que también se puede hacer es administrar esto con sangre fría y no convertir esto en otro campo de batalla en la política, como ha pasado en Chile, como ha pasado en Estados Unidos, como ha pasado en otras partes también. Y agravar los perjuicios que produce la pandemia con los perjuicios económicos que a su vez llegado en un caso. Si las economías se derrumbaran, si las economías colapsaran, se convertiría en un problema mucho peor. De hecho, ya los efectos económicos son peores que la enfermedad misma. ¿Cuánta gente va a quedar sin trabajo? ¿Cuántas actividades van a quedar por los suelos? Lo que me decían de Frutillar, casi con lágrimas en los ojos, una persona que vive allá, en el momento mismo en que, después de todos estos meses que hemos pasado, la gente estaba volviendo a la pega, estaban empezando a abrirse los negocios, estaban comenzando a hacerse planes de inversión, estaba comenzando la gente a revivir un poco. Y estamos hablando de un lugar como ese, donde sobran los espacios vacíos, y la gente no anda pelotonada, no es Santiago Frutillar. Y les mandan esto. Y entonces esas actividades que estaban empezando a levantar cabeza, tiro en la nuca. Y esto probablemente es válido para muchas otras actividades. En Santiago, la asociación, por aquí tengo anotado, la Asociación Chilena de Gastronomía, su presidente, anunciando la cantidad de restaurantes que están por quebrar o que van a quebrar, que más o menos calcula que es la mitad. Esto además agravado por los temas de, ya vamos a hablar de eso, de la nueva oleada, de eso que llaman movilizaciones, que vuelven a obligar a los negocios a cerrar, que los vuelven a incendiar, que los vuelven a rayar, que los vuelven a dañar. Porque esto no te parece que el cuento nunca acabar. Pero volviendo a la pandemia, tenemos que entrar en una mentalidad administrativa con esta cuestión. ¿Cómo administrar? Administrar significa en todo orden de cosas
gestionar los recursos en forma proporcional a su importancia, al orden de aparición, a las maneras como los distintos elementos se necesitan y se apoyan mutuamente. Eso es administrar, manejar inteligentemente una situación compleja. Y lo que estamos haciendo ahora, con medidas así a los bandazos, para un lado o para el otro, no es inteligente. No es inteligente. Estábamos entonces conversando acerca de la necesidad de que empecemos de una vez por todas a encarar esta cuestión con cabeza fría y con menos aspaviento político y mediático. Pues vivimos en una era mediática que todo lo multiplica, todo lo exagera, todo lo alaraquea. ¿Se acuerdan de ese personaje del Temolobo, el alaraco? Todo se convierte en una alaraca, una gritadera, y al final del cuento, no por eso se hacen las cosas mejor. O sea, sino que se hacen, digamos, en medio de como cuando hay un temblor y la gente sale corriendo para todos lados. Es una tontería. Hay que administrar estas cosas. De algún modo eso ha estado consciente o inconscientemente en la mente de autoridades cuando intentan graduar los cierres de una comuna pasan a otra. Pero se requiere más que eso. Se requiere una conciencia nacional que apoye estas medidas razonables y que no esté siendo aprovechada por políticos de grandes bocazas que han encontrado en esto otro instrumento para sus mezquinas, egoístas y despreciables, digamos, ambiciones personales o colectivas. Sería bueno que administremos esto. Hay que tener cuidado, hay que tomar todas las precauciones, pero también tenemos que hacer funcionar el país. Y espero que las autoridades, que a su vez también están mirando las reacciones del público, o sea, también han caído a menudo en la cosa política, en cómo va a reaccionar doña Juanita, cómo va a reaccionar, cómo vamos a salir en el rating, en la próxima encuesta de Adimarco o de Plaza Pública. Entonces hagamos esto, no hagamos todo otro, porque si no nos van a decir que no fuimos eficientes. No, pues, aquí no se trata de lo que vayan a decir, se trata de lo que ustedes tienen que hacer, de lo que hay que hacer. Y que los que gritan y opinen, que sigan gritando si quieren. Pero seamos un poquito menos lesos y hagamos las cosas, administremos esta situación en las proporciones que tiene, sin exagerarla, sin disminuirla, sin pasarse para un lado ni para el otro. Como dice un personaje que soy yo mismo, hay que hacer siempre lo que es necesario, pero ni más ni menos. Y ahora, estimados, paso a otro tema que yo he tocado con anterioridad, un poco, o sea, de forma saltada, intermitente nomás, porque este es un programa que se hace para Chile, en Chile, pero hay también personas que vienen a este canal y lo ven de otros países y entre ellos muchos de Argentina. Y además el caso de Argentina es muy interesante por razones bastante obvias. Están al lado de nosotros, nos conocemos de memoria unos con otros, tenemos muchas relaciones con los argentinos y ellos con nosotros. Y además lo que sucede allá políticamente y económicamente a veces nos puede servir de aviso lo que puede pasar en nuestro país o que quizás ya está pasando. Primero les voy a dar alguna cifra de la situación en que se encuentra ahora Argentina con el mandato del señor Fernández y la señora Cristina Fernández, viuda de Kirchner. Algunos datos. La inflación en Argentina está arriba del 40%. 40%. Anual, por supuesto. El desempleo es el más alto en 16 años. Por supuesto que está el tema de la pandemia, pero igual, hay un extra muy fuerte. La economía misma en su conjunto se ha contraído en un 12%. Naturalmente también aquí hay una dosis, hay una fracción de este 12% que es el resultado de la pandemia, o más bien dicho, de las reacciones que ha tenido el gobierno argentino con la pandemia. Acuérdense que en algún momento el presidente Fernández se jactó de que a ellos les iba mejor en el tema sanitario porque habían cerrado el país completamente. Bueno, ahí está el resultado. Los agentes financieros en Argentina, las personas que tienen que estar mirando las cuentas públicas, los inversionistas, los que manejan grandes empresas, y todo el mundo, porque todos dependemos de la economía, y ya sea en calidad de empresario o en calidad de empleado. Todos están mirando a ver cuántos dólares le quedan al Banco Central argentino. Algunos dicen
que no le queda nada, que está al debe en 2.000 millones, o sea, una cantidad negativa. Otros dicen que le queda la nada misma, 100 millones de dólares. Otros súper optimistas hablan de 1.000 o 2.000 millones de dólares. Nada. Una economía del porte de Argentina no es nada para casi ninguna economía. ¿Y por qué se produjo esta situación? Se produjo esta situación, primero porque esta situación ya venía de antes. O sea, los Fernández no inventaron la crisis económica en Argentina, evidentemente. Pero la están agravando. La están agravando. Por lo que yo me acuerdo de algunas de las frases, de algunos de los eslogans, de algunos de los dichos de esta pareja cuando eran candidatos a la presidencia. En el concepto de ellos, en la visión de ellos, lo primero que importa es la gente. Una frase que se repite mucho acá en Chile también, la gente. Lo que piensa la gente. Hay que escuchar a la gente. Hay que cautelar los intereses de la gente. Pero resulta, y perdonen que sea tan brutal lo que les voy a decir, que no es mirando en primer lugar los intereses de la gente como se hace funcionar una economía. Se hace mirando los intereses del capital. Porque la sociedad argentina, como la nuestra, es una sociedad capitalista. Y aunque no fuera capitalista, ustedes pueden hacer este mismo ejercicio en China y van a ver que más o menos se operan los mismos principios financieros. Si usted no toma en cuenta las leyes que determinan los flujos de capital, si va a haber o no va a haber gente interesada en invertir, si va a haber o no va a haber excedente, si va a haber o no va a haber un presupuesto suficiente para costear incluso esos servicios sociales que tanto se mencionan hoy en día, si no hay una capacidad para atraer nuevas inversiones o para mantener las que ya hay, si no hay una capacidad para pagar las deudas y los créditos privados o públicos, si no se toman en cuenta los factores impersonales, y si usted quiere, póngale, inhumanos, que gobiernan los flujos de dinero, porque prefiere, como dicen, priorizar no los números, porque los números no son tan importantes, como me dijo una vez Michelle Bachelet en un programa de televisión en Tolerancia Cero, cuando existía Tolerancia Cero. Bueno, pero lamentablemente, estimadas amigas y amigos, los números son lo primero que importa. Si usted se pone a pensar en la gente, si usted se pone a pensar en lo que necesita la gente, en primer lugar se mete en un pozo sin fondo, porque la gente no termina nunca de necesitar y pedir más. Pero aunque así no fuera, lo primero que hay que pensar es en lo que necesita el dinero. Claro, lo que necesitan los recursos financieros, en otras palabras, para mantenerse en estado de existencia, para que no se evaporen, para que en ese Banco Central argentino, por ejemplo, hayan dólares suficientes para mantener la credibilidad del país, para que las empresas puedan comprar insumos, porque resulta que los insumos se compran con dólares. Para eso una empresa argentina tiene que comprarle dólares al Banco Central para comprar a su vez fuera del país. Si no se toman en cuenta los factores objetivos, cómo funciona la economía, se cae en el desastre, se cae en el estancamiento, y entonces las necesidades de las personas quedan todavía más desprovistas, quedan todavía más desnudas. Porque en una economía que se derrumba, lo primero que se derrumba son esto que llaman las necesidades de la gente. Porque la gente con dinero, como ya lo dije una vez, se las arregla de un modo o de otro, por último tienen plata para irse, como mínimo. Son los primeros que joden, son los pobres, o son las personas de clase media, o sea, los que dependen de un ingreso mensual por su trabajo. Por lo tanto, dependen de que exista un trabajo. Por lo tanto, dependen de que existan empresas. Por lo tanto, dependen de que existan condiciones financieras para que funcionen las empresas. Todo eso, hay sectores políticos en Argentina y en Chile que no lo entienden. Y uno lo ve, lo nota en el lenguaje, en la manera como ven las cosas. No solamente no saben nada de economía, no podrían calcular ni la cosa más elemental si se las pusieran con un papel y un lápiz en una especie de prueba de un curso de economía, sino que además tienen un criterio equivocado. Y dicen cosas como lo que me dijo la señora Bachelet en ese programa de Tolerancia Cero, que ya molesta con esto de los números, porque le estaban pidiendo números. ¿Qué es esto de los números? Hay cosas más importantes. No hay cosas más importantes. No hay cosas más importantes en el manejo de una sociedad que los números que tienen que ver con la mantención en funcionamiento, en estado de existencia de la economía.
Eso depende de los números. Si no hay números bien manejados, si se cree que la economía se puede gestionar sobre la base de buenos deseos, de ayudar a la gente, escuchar a la gente, las necesidades de la gente. Así que, bueno, entonces, ¿qué es lo que se hace? Se empieza a gastar. Se empieza a sacarle a unos para darle a otros. Se empieza a poner más impuestos para sacarle más huevos a la gallina, hasta que al final le tiran tanto el cogote que se muere la gallina. No maten a la gallina en los huevos de oro, un viejo refrán que tiene que ver con ese fenómeno. Pero como ellos no lo entienden, como es para ellos esto de pensar en términos de las necesidades del dinero, les parece el colmo de lo inhumano, de lo reaccionario. Imaginan vagamente una sociedad que puede funcionar sin esos principios, no saben cómo, tal vez creyendo que va a caer maná del cielo. Entonces, por eso inevitablemente los países como Argentina, dirigidos por gente con esa sensibilidad, con esa mentalidad, entre ignorantes y oportunistas, se hunden. Como se va a hundir Chile, si queda en manos como esas. Como se está hundiendo Chile, como resultado a veces de decisiones, a veces de presiones, de movilizaciones, de estallidos sociales. ¿Y qué se logra con todo eso? Por ejemplo, estos restaurantes que les mencioné yo, lo que reclamaba el presidente de la Asociación Chilena de Gastronomía, más o menos lo mismo que estaba pasando en Frutillar con la pandemia. Este señor dice, estaban empezando a abrir locales, estaban algunos empezando a sacar sus mesitas afuera para que la gente comiera algo, qué sé yo, aunque fuera un mínimo de funcionamiento. Ustedes saben la cantidad de gente que emplea un restaurante. Todo el mundo ha entrado a un restaurante, entre los cocineros, los empleados, los administrativos, las personas que atienden las mesas, un montón de gente, más las familias de esas personas. Bueno, y se encuentran este fin de semana con otra manifestación pacífica y vuelta a cerrar todo. Eso parece ser lo único que saben hacer estos sectores, destruir. Porque destruir es tan fácil, pues si para destruir uno puede ser un atrasado mental. Un atrasado mental puede salir a la calle a destruir. No requiere mucha inteligencia pintar un muro recién repintado. No cuesta mucho defecar o orinar en el monumento al general Baquedano. No cuesta mucho arrojar una molotov. No cuesta mucho levantar el puño. No cuesta mucho joder. No cuesta mucho insultar. Eso lo hace cualquier imbécil. Volviendo a Argentina. Yo no sé cuál es el nivel de inteligencia del señor Fernández, pero sí sé su nivel de ignorancia en materia económica. Y ahí tiene Argentina. Ahí está Argentina. El país, debiera ser el país más rico de América Latina. Incluso más rico que Brasil, porque tiene ventajas que Brasil no tiene. Brasil es un país más grande, pero no un gran país, es un país grande nomás. Y tiene talento, como todos los países, tiene gente buena, por supuesto, pero también tiene problemas muy grandes de todo. ¿Eh? Argentina tiene, o debiera tener menos problemas, más homogéneos racialmente, étnicamente, culturalmente, tiene todas las ventajas. Es un país grande, geográficamente tiene muchos recursos. ¿Para qué hablamos de los recursos agrícolas que tiene Argentina desde siempre? Y ahí está Argentina con un 40% de inflación, el peor desempleo en 16 años, una economía estancada que disminuyó en un 12% su tamaño y sin un puto dólar en el Banco Central. Ahí está. Esas son las administraciones populistas. En eso terminan. Esas administraciones que están más preocupadas en oír a la gente, que es insaciable. Pero la gente, ¿dónde está el límite de las necesidades humanas? ¿Quién dice, ya estoy bien, estoy satisfecho, no quiero más? Todo lo contrario. Y ahora quiero entrar a otro tema bastante, yo sé, poco político y que me va a poner de punta con mucha gente, y que es el tema de una queja que la he escuchado 1.000.000 de veces, ¿no es cierto?, los rectores de las universidades quejándose que no les dan suficiente dinero. En este caso, el rector de la Universidad Católica mandó una carta, me parece, o escribió una columna en un diario, quejándose de que, dice que están perplejos por el nulo apoyo que recibirían del gobierno, del Estado, en las glosas presupuestarias, en los presupuestos que se están estudiando, en lo referido a eso que llaman, no sé de dónde sacaron la expresión, los fondos basales
Supongo que deberían llamarse fondos básicos o de fundamento, pero inventaron eso de los basales. Los fondos basales, plata para los proyectos de desarrollo y fondos para ciencia e investigación. Agregó el rector de la UC que es incomprensible. Dijo que si la investigación no se considera como prioridad, estamos en graves problemas. Ok, permítanme hacer un primer examen. En primer lugar, yo no veo por qué pueden estar perplejos de que el gobierno, en vista de la emergencia que se está viviendo en el país con la pandemia y los fondos bastante considerables que ha tenido que usar para ayudar a la gente que no está en la universidad, gente que trabajadores humildes, la mayoría empleados comunes y corrientes, yo no es para estar perplejo entonces que tengan que estar recortando glosas. No es tampoco, por lo tanto, incomprensible. A mí me parece incomprensible que considere este señor rector incomprensible que se estén recortando gastos universitarios. Quiero comentar además que esto de las autoridades universitarias molestos por los fondos que les asignan, sacando a relucir la ciencia y la investigación, a mí me parece un cuento de hadas. Siempre usan el mismo argumento porque es un argumento que parece más potente, que parece más aceptable, esto de que necesitamos plata para hacer investigación. Sería bastante menos interesante decir necesitamos más plata para subirle el sueldo a los académicos y a los profesores que todos los años repiten las mismas materias. Cero investigación. Entonces es mucho más glamoroso y sofisticado hablar de los fondos para la investigación. Y luego esto de la prioridad. La plata no es en sí misma, la gestión de la plata, el más o menos de plata, no es la única cosa que determina el grado de prioridad de una actividad. Pues yo diría que no porque haya más plata para algo, significa que ese algo va a tener prioridad, porque no se sabe después cómo se usan las platas. A mí me gustaría saber, por ejemplo, conocer en detalle el presupuesto de las universidades, estas universidades que se quejan, y ver cuánto dedican a investigación en años normales, haciendo un estudio histórico para atrás de cuánto han dedicado a la investigación y cuánto han dedicado en cambio a pagar salarios o lo que sea. La prioridad parte por casa, por así decirlo. Una persona, una organización, una corporación, decide que tal actividad va a ser prioritaria y a partir de ahí, una vez que se decidió ese camino, se ve el tema de los recursos necesarios. Y no al revés, de que si hay recursos, unos recursos, digamos, cuantiosos, entonces por ese motivo se nos va a ocurrir que la prioridad tiene que ser la ciencia y la investigación, pero podría ser otra cosa. La prioridad es una determinación que parte por casa. La plata en sí misma no genera prioridades. Todo lo contrario. Para poner el argumento en su caso extremo, si a usted le sobra el dinero, usted ni siquiera necesita pensar en prioridades, porque no tiene que medirse. La prioridad significa poner algo primero que otra cosa sobre la base, voy a decir lo basal, para estar en sintonía con la universidad, sobre la base de que los recursos son limitados. Cuando los recursos son limitados, uno tiene que hacer una lista de prioridades, o más bien dicho, no una lista de prioridades, la prioridad es una sola. Primero gastemos en esto es lo más importante. Y después lo que queda, vamos ordenando por orden de importancia. Si hay una sobreabundancia de recursos, usted no necesita priorizar nada. Puede hacerlo todo. Aunque normalmente lo que ocurre es que no se hace nada, se malgasta. Normalmente, y esto por razones de la intrincada psicología humana, tanto en el caso de individuos como de corporaciones, es más bien los problemas, las dificultades, las carencias las que obligan a concentrar el esfuerzo en tal o cual punto. Mientras que la abundancia genera un relajo, genera una complacencia. Probablemente si las universidades tuvieran fondos ilimitados, lo primero que harían sería aumentarse los salarios. Eso sería lo que ocurriría. Se generarían presiones para distribuir ese extra dinero en salario, no solo de los académicos, sino que de toda la gente. Son las escaseces las que generan presiones
que llevan a hacer el esfuerzo mental o corporativo de encontrar, de buscar, de determinar prioridades y de usar inteligentemente los recursos para conseguir resultados a pesar de que esos recursos sean limitados. Es en ese momento en que se hace el esfuerzo, y al hacer el esfuerzo las cosas empiezan a funcionar en la dirección correcta. Cuando hay una sobreabundancia de medios, eso exactamente ocurre lo contrario. No hay una mejor gestión de ciencias si hay un fondo ilimitado de recursos financieros. Tiene que ver incluso con la psicología y con la estructura de los departamentales de las universidades. Esto es un hecho histórico además. Las universidades no van a generar científicos y departamentos de ciencia solo porque en el próximo presupuesto tienen más plata. Los científicos mismos son personas que se han desarrollado como tal a lo largo de un largo proceso de aprendizaje y de práctica. Es una cosa que viene de antes. Es decir, no porque aparezca un presupuesto cuantioso van a aparecer de la nada los científicos. ¿Dónde están esos científicos en primer lugar? Y si no están, es porque o no fueron, en su momento no hubo en las universidades, o antes incluso en todo el sistema educacional, incentivos para generar una masa crítica de gente dedicada a la ciencia. O si la hubo esa masa crítica, no hubo, años atrás, las condiciones, los estímulos estructurales en las universidades para que esa gente se quedara, y se mandaron cambiar como han hecho tantos, lo que se llamaba antiguamente la fuga de cerebro. Entonces, qué fácil culpar al presupuesto de que las ciencias van a ser perjudicadas. Las ciencias, la investigación y las ciencias en las universidades chilenas. No sé qué nivel tiene, eso depende de cada universidad, de cada departamento. Hay algunos en que son simplemente bastante pajeros, especialmente en ciertas áreas de las universidades donde la famosa investigación consiste en un intercambio de papers sobre banalidades de las ciencias humanas. Un regurgitar y rumiar los mismos temas siempre. Y ahora incluso de vuelta a teorías obsoletas, como está de moda en las universidades, que, dicho sea de paso, y a propósito de eso, están dedicando mucho más capital emocional, energético, horas de tiempo, a cuestiones que no tienen nada que ver con la ciencia y la tecnología, que tienen que ver con la política. Respecto a la acción de las universidades y su presencia ante la mirada del público, la mayor parte de las veces, por no decir todas, las universidades se nos han hecho presentes a nosotros, los ciudadanos comunes y corrientes, por las acciones políticas de sus rectores que salen a desfilar con los niñitos y que hablan de los presupuestos basales, más plata, más plata. No, pues. Me gustaría saber cómo han invertido históricamente la plata en las universidades a propósito de la ciencia que tanto le interesa a este rector de la Universidad Católica. ¿Por qué no muestra la Universidad Católica cómo ha gastado las platas desde hace 30 años para ahora? Las proporciones, pues las cantidades absolutas, por supuesto, son distintas. Probablemente ahora son mayores, no sé. Las proporciones. ¿Qué proporcionan en el año 60 se gastaba en la Universidad Católica en investigación y desarrollo, o en la Universidad de Chile, en cualquier universidad? ¿Y cuánto en los académicos, los profesores, los administrativos? No sé. ¿Cómo ha evolucionado eso? Porque ahí está la verdadera historia institucional de una universidad. Tenemos que ver en el largo tiempo cuál ha sido el foco de su interés, cuál ha sido su prioridad. No culpemos al presupuesto. No me venga a decir la Universidad Católica o la Universidad de Chile de que ahora un enorme y maravilloso desarrollo que había en investigación se va a ir a las pailas porque les recortaron las glosas. Eso es una mentira. Veamos qué hay para atrás. Veamos cuál es el currículum de las universidades, de las más importantes chilenas en términos de ciencia e investigación. Preguntémoslo a los científicos que han pasado, que se han quedado, algunos después arrepintiéndose de haberlo hecho, de haberse quedado en Chile, a veces por puro patriotismo. Preguntémoslo a ellos qué han sentido a lo largo de años y no ahora respecto al apoyo de la universidad para sus propias investigaciones. Preguntémosle a esos científicos cuánta energía ven a su alrededor que se gasta en cuestiones de política de pasillo, de qué facultad se lleva más de la torta, y el tema de investigación es bastante secundario, incluso en las ciencias duras, incluso en las facultades dedicadas a las ciencias duras. Me gustaría que los científicos que están ahí, o los investigadores que están ahí, contaran, pues,
Si esto es ahora nomás que tenemos un problema con ciencia porque resulta que el presupuesto lo recortaron. Que nos cuenten cómo era la cosa antes. Si me dicen que antes las universidades estaban realmente poniendo como prioridad la ciencia y la investigación y que se estaban desviviendo por apoyar a los científicos, a sus investigadores, sus talentos. Entonces yo me voy a sumar al señor rector de la Universidad Católica y voy a ponerme a lloriquear, aunque tampoco estoy seguro de hacerlo, porque resulta que el país no vive solamente de los científicos de las universidades. Hay gente que tienen que comer, fíjese. Pero hagamos ejercicio, que nos presenten, que los señores rectores que tanto reclaman, presenten un cuadro estadístico de los últimos 30 años de cómo han gastado sus presupuestos. A ver cuánto le han dedicado a la ciencia y a la investigación, porque yo aquí he sintetizado mucho. Hablaron, párrafos y párrafos hablando de lo importante que es la ciencia para un país y lo que significa que no se le dé suficiente apoyo. El viejo discurso de siempre. Bueno, el apoyo parte por casa, repito. ¿Qué apoyo le han dado a sus departamentos de investigación, a sus laboratorios, a su gente que está en eso? Las universidades. Después hablamos. Y ahora el libro que quiero recomendarles, me han preguntado muchas personas sobre esto y por eso lo voy a contar. Uno de los personajes históricos más conocidos, más famosos, se han hecho películas, que la mayoría muy malas. Uno de los personajes que todo el mundo más o menos tiene una cierta idea, vaga, pero algo, de que fue un tipo de la antigüedad, un gran guerrero, ¿verdad? Es Alejandro Magno, el Grande, Alejandro el Grande. Sobre Alejandro el Grande se han escrito 1.000.000 de biografías, y todas muy buenas, o casi todas, las que yo conozco por lo menos. Habrán algunas malas también, supongo. Así que me costó encontrar una para recomendarles, porque mucha gente, como les digo, me decía qué libro leer para aprender de Alejandro Magno, de su época, de estas guerras contra los persas y del inicio de lo llamada era helenística, cuando ya las ciudades griegas ya no tenían el poder político, o sea, lo habían perdido en gran parte y luego del todo, y emergen como actores en la historia los reinos helenísticos, etcétera. Todo ese mundo muy interesante. Y yo recomiendo este libro, Alejandro el Grande, de un historiador muy entretenido además, Robin Lane Fox, que creo que fue el asesor de la película esta tan mala, donde trabajaba este fulano que un día aparecía con el pelo pintado de un color y al otro día de otro. Para que ustedes se den más o menos cuenta del estilo y a veces un poquito del humor escondido de este caballero, les leo el primer párrafo del capítulo 1 de este Alejandro el Grande de Robin Lane Fox, y dice así: 2300 años atrás, en el verano del año 336 a.C., el rey de Macedonia, Filipo, estaba celebrando otra boda. Para el rey Felipe, el matrimonio no era nada nuevo, porque ya había vivido al menos con 7 esposas de distintos rangos sociales. Pero hasta ese momento no había sido nunca el que le tocara ser el padre de la novia. En efecto, él estaba entregando a su hija a un joven rey cliente, o sea, un rey dependiente de él, de Epiro, que vivía más allá del borde occidental de su reino, el reino de Filipo. No hubo ningún romance a propósito de este matrimonio. El novio era el tío de la novia. Pero los griegos, correctamente, no veían ningún peligro ni desastre, ni cosa de mal gusto, en una relación con una sobrina. Y para Felipe, que había principalmente combinado siempre en su vida sus pasiones con un claro sentido de la política, era un momento conveniente para que su hija enviarla a ser la mujer de un rey vecino y generar así una relación política interesante. Estoy haciendo una traducción muy relajada porque es imposible traducir con precisión a menos que no tenga más tiempo.
Pero el hecho es que estaba mandando a su hija a casarse con su tío, no por una cuestión romántica ni de la tía, ni del tío, ni de nadie, sino por una cuestión política como eran en esa época y por mucho tiempo después en nuestra historia humana, cuando el romanticismo era una cuestión de novela. De ahí viene la palabra romanticismo, viene de la palabra francesa roman, que significa novela. Las relaciones sentimentales románticas eran una cosa de fantasía. Los matrimonios eran por conveniencia política y económica. Es un libro muy entretenido porque no solo aparece Alejandro, aparecen todos los personajes que rodean a Alejandro, sus generales, los reyes contra los cuales combatió, los políticos que le hacían oposición desde Grecia, que no se conformaban las distintas polis con haber caído bajo el dominio de los macedonios, las batallas, la personalidad de Alejandro, que era un militar brillantísimo en lo estratégico y en lo táctico, o sea, en la conducción de grandes campañas y en la conducción de operaciones en el campo mismo, en el campo militar, en la batalla, en la táctica, en la disposición de sus tropas, en cómo llevaba a cabo, cómo celebraba las batallas. Tenía grandes ambiciones que nunca las dejó por escrito, pero que todos los historiadores especulan sobre eso, también lo hace Robin Lane, este deseo que tenía él como de unir el mundo asiático con Grecia, generar una especie de ecumene más grande que la limitada a la cultura, al mundo helénico. Por eso que celebró ese matrimonio en que casó no sé cuántos miles de sus oficiales, de su ejército, con otras tantas niñas de Persia, tratando de generar una fusión incluso carnal, por así decirlo, entre esos dos mundos. Es muy interesante la vida de Alejandro, que fue muy breve. Él logró todo lo que logró en 10 años de campaña. Apenas terminó las campañas, ya cuando iba de regreso, como ustedes saben, murió. Aparentemente se infectó en un pantano, donde está, en la última ciudad en que estuvo. Y después, bueno, es otra historia, la historia de los reinos sucesores del imperio de Alejandro, que no duró nada, duró 10 años y se desintegró en su reino en partes componentes. El libro es muy entretenido, estimados amigos. Yo no sé, honestamente, si lo habrán traducido en algún momento al castellano, pero yo insisto que creo que todos ustedes, o casi todos ustedes, no tienen problema en leer en inglés. El libro está acompañado, en esta edición por lo menos, que tiene unos... Está empezando a amarillar incluso. Pero tiene fotografías. Por ejemplo, aquí hay una fotografía que les voy a mostrar de el carro funerario en que llevaron el cuerpo de Alejandro. Miren, es una especie de templo con rueda. Y entre paréntesis, el cuerpo de Alejandro conforma otra historia per se, que se las voy a contar un sábado cultural, porque es muy interesante qué pasó con el cuerpo embalsamado de Alejandro, cómo fue usado políticamente, cómo se perdió y cuándo se perdió, qué pasa hoy en día con arqueólogos que todavía siguen dedicándose, y a veces han dedicado toda su vida profesional a buscar el cuerpo, la tumba, que desapareció, no se sabe dónde está ahora, desapareció de repente, después de estar como 600 años en exposición en Alejandría, desapareció. ¿Dónde está? Hay arqueólogos que se dedican a eso. Hay muchos reportajes sobre el cuerpo y la tumba que se busca de Alejandro, que se las recomiendo mucho, que son muy entretenidos en YouTube. Van a encontrar varios hechos en distintos momentos. Y eso sería todo, estimados amigos. Creo que me he pasado de sobra. No, casi una hora de programa. Y eso sería todo. Les recuerdo que el libro Insurrección está en la tienda, que no vamos a producir muchos, porque no podemos. Así que si usted está interesado, le sugiero que compre ahora, para que ya esté en la lista que va a recibir el libro. Los libros van a ser empezados a repartir a los que ya lo compraron a partir de un par de semanas más o menos. Nosotros hacemos todo lo posible por acelerar las cosas, pero también dependemos de la imprenta, por ejemplo, que tiene sus propios ritmos. Y una vez que llegan los libros de la imprenta, tenemos que ponerlos en algún lugar y luego tenemos que empezar a repartirlos. Pero van a estar en sus manos. Yo diría que la mayoría de ustedes van a tener el libro en sus manos probablemente a fines de octubre, a fines de este mes o principios del próximo. Estamos en eso. El libro va a estar, y como les digo, como la impresión, la cantidad de ejemplares que vamos a imprimir, que es limitada, las preventas que vamos a aceptar son también limitadas. No podemos estar vendiendo
para libros que no existan, ¿no verdad? Así es que les sugiero, si están interesados, estimado amigo, en este libro Insurrección y o en Historia de la Felicidad de Osvaldo Cifuentes, que es una historia del pensamiento que han tenido filósofos en distintos momentos de la historia sobre la felicidad, qué es eso, cómo se consigue, etcétera. Bueno, los dos libros son ediciones limitadas, los dos. Así que ya saben, y mientras tanto les digo, Alejandro el Grande, de Robin Lane Fox, que creo que asesoró a esta película espantosa, un largometraje que lo vi hace varios años atrás, unos 15 años de haber sido, que trabajaba Farrell, creo que se llama ese actor que hacía de Alejandro, trabajaba otro que hacía de Ptolomeo, que parecía en un escenario que parecía de un show de la Carrá. Bueno, Alejandro el Grande. Y eso sería todo, estimados amigos, muchas gracias, nos estamos viendo mañana.